En caso de resultar culpable Arturo Saldívar, debe ser inhabilitado de cualquier cargo o comisión para que no le siga haciendo daño a México. Nuestro respaldo a la ministra presidenta Norma Piña por su valiente defensa a la Constitución, a los mexicanos y al Poder Judicial. Vamos a ir a la conferencia porque hoy le responde al chayotero mayor Joaquín López Dóriga. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el dinero de las Afores vaya a ser expropiado por su gobierno. Y es que el chayotero mayor saca una publicación donde dice que el gobierno del presidente se va a robar las Afores. Amigos y amigas, hoy el presidente le contesta. Vamos a ir a esta información y también vamos a ir a un video de Kenia López Rabadán donde dice que van a hacer juicio político al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, al señor Arturo Saldívar. Puro show, porque para que puedan conseguir un juicio político tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados por mayoría. Es más fácil que le hagan un juicio político a Norma Piña, porque el presidente López Obrador, junto con sus diputados, que son del Verde, Morena y el Partido del Trabajo, hacen una mayoría y pueden aprobar que se vaya a juicio político Norma Piña. Vamos a ir a este show de Kenia López Rabadán, pero vamos a ir primero donde Arturo Saldívar anuncia que van por un juicio político hacia Norma Piña, para darle un poco de contexto a la nota. La intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. Vamos a ir a la respuesta furiosa de la oposición. Ahora los pianistas salen a abogar por su amiga Norma Piña y pedirán juicio político en contra de Arturo Saldívar. La senadora Kenia López Rabadán informó que presentará ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Saldívar. Es puro show, amigos y amigas, porque tiene que pasar por comisiones y tiene que ser aprobado en las comisiones y ahí no tienen mayoría. Y en caso si de pura casualidad o de puro churro pasara en comisiones, se tiene que ir al Pleno de la Cámara de Diputados y ser votado. Y tienen que tener mayoría, amigos y amigas, y ellos no tienen mayoría en la Cámara de Diputados, así que están haciendo puro show. Es más fácil que sea llevada a juicio político Norma Piña porque, amigos y amigas, Morena, PT y Verde Ecologista tienen mayoría y podrían llevar a juicio político a Norma Piña. Amigos y amigas, vamos a escuchar a la senadora Kenia López Rabadán. De coerción a jueces y magistrados. Esta red de extorsión y de intimidación busca beneficiar al gobierno de López Obrador. El mismo presidente de la República dijo desde Palacio Nacional que Saldívar le hacía el trabajo sucio cuando las resoluciones no le eran favorables. Dijo, él ayudaba. Y todos sabemos que a confesión de parte, relevo de prueba.
Si bien el Consejo de la Judicatura está realizando una investigación, el Poder Legislativo debe hacer lo propio y fijar las responsabilidades políticas a que haya lugar. Por ello, informo que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Saldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Debe ser sancionado por anteponer los intereses de la Presidencia de la República antes que los intereses del pueblo de México. El señor Saldívar dejó su cargo en noviembre pasado y aún puede ser sujeto de investigación por parte del Congreso, ya que tal y como lo señala el artículo 114 de la Constitución, el juicio político puede presentarse dentro de un año después de haber salido de su encargo. En caso de resultar culpable Arturo Saldívar, debe ser inhabilitado de cualquier cargo o comisión para que no le siga haciendo daño a México. Nuestro respaldo a la ministra presidenta Norma Piña por su valiente defensa a la Constitución, a los mexicanos y al Poder Judicial. Pues ya escuchamos a la senadora Kenia López Rabadán, una denuncia anónima en contra de Arturo Saldívar, y ahí sí hay justicia expedita para ese anónimo. Inmediatamente Norma Piña le da cabida. Se pone a armar el expediente, pero en cambio una resolución que es urgente para el pueblo de México, como es la de Ricardo Salinas Pliego, la tienen archivada. No dan la resolución donde el magnate, el usurero, debe 63,000 millones de pesos al pueblo de México, que podrían servir para programas sociales, para hospitales, para quirófanos, para muchas cosas. Ahí Norma Piña tiene archivado el expediente. En cambio, le da cabida a una denuncia anónima, justicia expedita, pero para los adversarios políticos, porque hay que recordar que el Poder Judicial se ha convertido en un brazo político de la oposición y se ha convertido en alcahuete de los narcos, de los políticos delincuentes de cuello blanco, pero para el pueblo de México el Poder Judicial es un enemigo. Si no tiene dinero el pueblo de México, no hay justicia para ellos. Los jueces y magistrados van por los millones y millones de delincuentes de cuello blanco que les dan, así como los narcos. Amigos, vamos a ir al video del presidente López Obrador, donde rechaza que se vaya a robar las Afores, como dice el chayotero mayor de Joaquín López Dóriga. Está viviendo a Joaquín. ¿Por qué no lo pones? Nada más vean lo que dice. Pero no solo él, todos. Lo que le faltaba de expropiar al gobierno. Las pensiones que 45 millones de trabajadores tienen en las Afores. Eso es mentira. ¿Cuál expropiación de las Afores? Pero así todos. ¿Por qué? Mienten. Y si no es una expropiación. Bueno, primero, porque están muy enojados. Segundo, porque hay mucho calor en esta temporada. Por el asuntito ese que ustedes ya saben o imaginan. Está subiendo mucho la temperatura. Pero lo tercero es que lo que no entregaban a los trabajadores, que
que no reclamaban los trabajadores, se quedaban las Afores con ese dinero. Y entonces, por ley, ese dinero lo tienen que entregar al Seguro Social. Pues como son muy acaudalados, tienen mucho poder económico, los que manejan las Afores, tienen muy buena relación con los medios, entonces se apoyan en los medios para echar a andar esa campaña de mentiras, porque van a tener que entregar lo que ellos administran sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores. Entonces, ahí en Río Blanco hablé de esto para que el trabajador pues no reciba el 50%, cuando mucho, cuando se jubila, porque eso fue la ley Zedillo, esa fue la ley Calderón, sino que pueda recibir hasta el 100%. Para eso se necesita un fondo compensatorio que va a manejar el Banco de México. Y una de las fuentes de financiamiento para ese fondo es ese dinero, pero no el de los trabajadores, no el de las cuentas que tienen los trabajadores, sino el dinero que manejan ilegalmente las Afores. Entonces, eso es lo que están haciendo. Joaquín, Ciro, Loret, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no somos rateros. Tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Y cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores, si estamos aquí para servir al pueblo y sobre todo a los más necesitados, a los trabajadores, a los pobres? Esto es Ciro, sí, pero no es que estén defendiendo todos a los dueños de los Afores. Así se enojaron también cuando se redujo por ley lo que cobraban por administrar los fondos de pensiones, las comisiones. No querían, pero se aplicó la ley. ¿Y cuánto han recibido adicional los trabajadores por esa medida? 150,000 millones de pesos. Que si no aplicamos esa medida, esos 150,000 millones se hubiesen quedado en manos de los que administran las Afores y no de los trabajadores. Así de sencillo. Y no es nada personal. Y también no solo es una cuestión que defienden intereses económicos, es también el enojo, la doctrina, ¿cómo se llama el señor ese que dice que hay que mentir y mentir y mentir? La doctrina Alarraqui, que es la que se está aplicando ahora. La doctrina Alarraqui
mentir. Y el calor. Están pronosticados todavía como 50 días de calor. O sea, ya para finales de mayo empieza a refrescar. A principios de junio. Ya empieza a refrescar. Pero ahorita va a haber calor.